Hemos podido entrevistar ya a distintas personalidades aquí en Cuba y algunas de ellas nos hablan del síndrome de la fortaleza sitiada, es decir, de la dificultad que existe, es decir, de las consecuencias de la agresión continua que sufre Cuba y de cómo eso a veces impide una discusión sobre problemas reales, desde ópticas revolucionarias, por el miedo a dar armas al enemigo. Y entonces esa es una tensión difícil de resolver, porque por un lado es necesaria la discusión continua en todo el proceso revolucionario y por el otro se sabe que de esa discusión se puede aprovechar el enemigo. Entonces yo quería saber cómo usted ve esta tensión y cómo piensa que se le puede dar una solución a esta... Sí. Mira, yo en primer lugar creo que no hay ningún síndrome. Yo creo que es un fetiche que se ha inventado en algún lugar. Aquí no hay síndrome ninguno. Ni hay ausencia de discusión tampoco. Aquí se discute cualquier cosa y se discute en términos muy abiertos y muy francos. Lo mismo se discute en una reunión, en una asamblea sindical, que en una reunión de un CDR, que en una reunión de cualquier tipo, y como yo te decía ahorita, que en la cola del pan. Aquí se discute de todo y se discute abiertamente, que a veces la gente se confunde, ¿no? Dice, mira qué descontento hay por las críticas que hace, ¿no? Ese mismo que está haciendo críticas, no se te ocurra hablarle mal de la revolución, porque se convierte en tu peor enemigo. Eso es muy difícil por la propia idiosincrasia del cubano. Nosotros somos una mezcla, un poco, que es muy difícil que le pongan mordaza a nadie para que se calle con lo que piensa. Porque somos una mezcla racial y cultural muy grande, de africanos, de españoles, de todo tipo de España, de chinos, aquí hay de todo. Entonces, el cubano se expresa, es muy extrovertido. Es extrovertido en la música, es extrovertido en el baile, es extrovertido en la plástica, es extrovertido en sus relaciones con la gente. Si no haces la prueba, sal a la calle y ponte a hablar con un cubano de cualquier cosa y a los 10 minutos ya tú eres hermano de ese tipo que no lo conocía antes. El tipo te lleva para la casa, te da un café, se mete en un bucherrón y empiezan a hablar de cualquier cosa. Y el tipo no se calla la boca y te dice, y cuando tú le digas, no, por eso es que estás jodido esto y hay que tumbar a Fidel, él mismo te mete un piñazo. Pero que no te equivoques, yo estoy criticando de que tal cosa está mala. Pero eso forma, es decir, yo creo que aquí hay un marco muy abierto de discusión que se mantiene y se ha mantenido siempre. Por eso yo estoy diciendo que no veo síndrome en ningún lugar. Aquí han habido problemas y tenemos problemas, porque yo te digo a ti que el hecho mismo de un bloqueo tan largo, de una agonía económica tan larga, de no contar con esos recursos que otra gente cuenta de carácter financiero, pues no hay duda que tenemos problemas. Pero bueno, aquí no hay hambre, aquí sale a buscar el primer desnutrido, que si tú lo encuentras te doy un premio. Ahora la gente dice, como yo te puedo decir, coño, yo de verdad que me hubiera desayunado hoy un trozo de jamón con huevo. No, me tuve que comer un huevo, no comía jamón, y punto, pero comí. O quiero almorzarme no sé qué, pero oye, eso no lo hay. Te tocó el picadillo de soya, que es muy alimenticio. Y la gente critica, pero sale a buscarlo, no hay un desnutrido. Es decir, tenemos problemas, pero no los problemas que tiene otra gente en el mundo. Ni hay una mordaza en la boca tampoco para nadie. Yo te digo a ti que si tú te metes en una asamblea de cualquier tipo en Cuba y nada más que oyes, te vas a dar cuenta de la cantidad de cosas que se discuten de cualquier tipo. De cualquier tipo. Y una de ellas son las asambleas del Poder Popular, sobre todo la rendición de cuentas. Y hay anécdotas, tú dices, bueno, yo te cuento la mía porque es la que conozco, pero tiene que haber por ahí muchas. En mi circunscripción hubo un problema una vez con el transporte, se plantó en traidor la circunscripción de mí, la circunscripción 20 del municipio Playa, que es el que yo soy. Exigieron que me tenía que venir el director de la empresa, el delegado hizo que viniera el director de la empresa y el viceministro,
Y en esa asamblea el viceministro no le quedó más remedio que destituir al director de la empresa y después destituyeron al viceministro. Yo digo, bueno, esa discusión es una discusión o no es discusión. Y eso es democracia o no es democracia. Yo a la gente le digo, acá yo tengo ese derecho en Cuba, tú lo tienes en tu país. No, tú no tienes ese derecho en tu país. Son intocables. Porque yo elijo, pero por mi revoco. Y ese derecho. Entonces, si hay esa práctica democrática, es porque está sustentada en un proceso de discusión permanente y de análisis y reflexión permanente. Por lo tanto, yo te repito que no veo síndrome en ningún lugar. Y las asambleas esas son candela, porque nosotros tenemos problemas que son problemas muy importantes. El problema de la vivienda es uno de ellos. Yo digo que el problema más grave que nosotros tenemos en Cuba es el tema de la vivienda, porque tenemos un déficit que se ha agudizado por los huracanes en los últimos tiempos, que no lo hemos resuelto, que no es fácil resolverlo, porque el material de la construcción, bueno, el cemento, el petróleo, esto, lo otro, hay limitaciones financieras y vamos saliendo, pero vamos saliendo no con la velocidad que nosotros necesitamos salir. Y esos temas se discuten y se discuten a camisa quitada. Y eso no, por eso te digo a ti que yo no veo síndrome de eso. ¿Cómo funcionan en términos generales las asambleas estas, para que la gente las pueda conocer? Las asambleas a las que me estaba refiriendo, ¿cuál es el funcionamiento general de ellas? No, la asamblea, cuando toca la asamblea de rendición de cuentas, porque la primera asamblea que nosotros tuvimos en febrero de este año fue para elegir, para proponer los que nosotros consideramos que deban de ser candidatos, porque los candidatos no los pone nadie. Nosotros propusimos en las asambleas nuestras los candidatos por los cuales votamos ahora este domingo. No, nosotros no tuvimos segunda vuelta, sino el domingo anterior, y esas fueron las primeras asambleas, y ahí se discute, yo propongo fulano, y se llama la discusión entre la gente. Después, el que fue electo, a los 6 meses está obligado a convocar una rendición de cuentas con sus electores. ¿Qué hizo? ¿Qué problemas son los que hay? ¿Qué problemas tiene la gente para plantear? Y él tiene que recoger todos los planteamientos de todo el mundo, que si comunales, que si esto, que si yo tengo tal problema, que si hay. Entonces, estas asambleas son así. ¿Quién las cita? Los CDR. Se acordó el día 13 a las 8 de la noche la asamblea de rendición de cuentas en el parque, donde nosotros lo hacemos. Entonces la gente se lo dice y los vecinos van. Y van a esas asambleas que son muy dinámicas, esas asambleas. CDR, Comité de Defensa. Sí, los comités de defensa de la revolución, que existen en todas las cuadras. Los retos principales que piensa usted que enfrentar ahora la revolución y la sociedad cubana en este comienzo del siglo XXI, ¿cuáles son? Mira, yo digo que los retos más importantes que tiene la revolución es consolidar dentro del marco que nosotros tenemos, lo que va a implicar algunos ajustes, sin duda alguna, de carácter económico, es consolidar la economía. Nosotros tenemos que tratar de consolidar la eficiencia en todas las ramas de la economía nacional. La agricultura, que ha tenido serios problemas, se han aplicado unas cosas que parece que comienzan a reanimarse y a recuperarse. Pero nosotros tenemos que, como parte de esos retos, nosotros tenemos que tener un programa nacional alimentario que nos permita una autonomía mayor que la que tenemos actualmente. No hay duda que hay cosas que habrá que importar, como el trigo, ¿no? Porque aquí no se produce trigo y se come mucho pan. Pero hay que ir a un incremento, un crecimiento serio, hay que consolidar todo ese sistema productivo, como hay que consolidar la eficiencia en la producción de otras ramas de la economía nacional. Yo creo que ese es un tema, el más importante posiblemente que nosotros tenemos, es consolidar la economía que nos permita una mayor independencia del mercado exterior, importar menos y exportar más, que debe ser la regla del juego que se aplique en el futuro, y creo que es lo que viene trabajando la dirección del país en este sentido, que incluye la economía y, repito, incluye otros sectores de la agricultura y otros sectores de la economía nacional. Hay cosas que estamos importando y que podemos hacerle en el país. Hay una base técnica muy grande, hay lo que no tiene nadie, que es el personal calificado. Aquí en Cuba tú das una patada y abajo una piedra salen 4 ingenieros y 10 técnicos medios. Sin esa formación, la mano de obra calificada, que es lo más importante, nosotros la tenemos, y esto nos pudiera permitir
darle este salto que tenemos que dar. En segundo lugar, creo que tenemos que consolidar nuestra participación y ampliar nuestra participación en los procesos de integración en el ALBA, en los mecanismos del ALBA. Cuba participa en un grupo de empresas muy importantes, a pesar de que las malas lenguas y los grandes medios dicen que nos estamos convirtiendo en un apéndice de Venezuela que nos regala el petróleo. Venezuela no regala nada, son convenios de compraventa en los cuales Cuba paga uno con servicios. Lo que pasa es que son convenios que están hechos dentro de la filosofía del ALBA, que es la globalización de la solidaridad. Que no participan de las reglas propias del mercado capitalista. Claro, ni es en la política neoliberal, sino son programas en los cuales incluso la ganancia que da Petrocaribe, una parte de ella hay que invertirla con acuerdo del ALBA en el desarrollo social de los países que participan en este esquema. Pero nosotros participamos también en una empresa de astilleros. Ahora recientemente le suministramos a Venezuela un grupo de barcos hechos en Cuba, en los astilleros de Santiago. Es decir, esa implica una perspectiva muy importante a largo plazo que involucra no solamente a los países miembros del ALBA, sino que en los acuerdos que hay con países no miembros del ALBA se va incorporando la participación, como es el caso de Argentina, o el caso de Brasil, o el caso de Dominicana, que no es miembro del ALBA, pero que sí tiene programas de participación importantes con el ALBA, y esto beneficia económicamente a Cuba y por lo tanto es algo que nosotros debemos de consolidar también en el futuro. El otro, nosotros tenemos un reconocimiento mundial muy grande en el campo de la biotecnología. Nosotros en la biotecnología no nos comparamos con América Latina, sino nos comparamos con los grandes de la biotecnología. Cuando Cuba decidió desarrollo en la biotecnología, lo primero que hizo fue seleccionar los mejores expedientes, 75 mejores expedientes, y se mandaron a todo el mundo donde se estaba haciendo. En aquel momento que no se llamaba biotecnología, se llamaba genética molecular. Se mandó a Francia, a Finlandia, a Estados Unidos, a Japón, a Italia. Y ahí fue el embrión de lo que es la biotecnología, y eso nos ha llevado a que nosotros tengamos más de 100 productos en estos momentos comercializables de la biotecnología de diversos tipos, ¿no? Unos son medicamentos, otros son diagnósticos, otros son otras cosas. Yo creo que una de las cosas que tenemos que seguir es impulsando el desarrollo del posicionamiento de estos productos cubanos en el mercado internacional, cosa que se viene haciendo de manera exitosa. Estamos implantados no solamente en la región, sino estamos implantados en mercados bien lejanos como Asia, con acuerdos muy favorables con plantas productoras que tenemos en esos lugares, y algunos de estos productos Cuba es el único país del mundo que lo hace, como es la vacuna contra la meningococcus. Cuba es el único país que tiene eso, y que el bloqueo le impide a Estados Unidos beneficiarse de esta vacuna. Entonces creo que ese sería el marco más importante o los retos de mayor repercusión en los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos en lo inmediato. Sobre esto que comentaba del bloqueo, sucede que a veces, por mucho repetir, la gente cuando le planteas el bloqueo al que está sometido Cuba llega a no ser consciente de las dimensiones que esto supone. Si pudiera decir así brevemente las consecuencias negativas que esto tiene para el país. Sí, mira, para que la gente tenga una idea de qué cosa es el bloqueo, si tú vas ahora y toca la casualidad que te encuentras a un norteamericano de esos que vienen burlando el bloqueo, comprando una caja de habanos cubanos, le sacas una fotografía al norteamericano pagando la caja de habanos cubanos en esa tienda, y descubriste que ese norteamericano vive en New York y lo acusa en los tribunales de Nueva York y lo muestra la prueba con la fotografía, ese norteamericano corre riesgo de le pongan una multa de $250,000 por negocios con el enemigo. Fíjate qué cosa más absurda, ¿verdad? Bueno, eso es el bloqueo. O que tú quieras importar marcapasos, que aquí tuvimos un serio problema con los marcapasos,
pues la empresa no te lo puede vender porque en un por ciento mayoritario es de una filial norteamericana o el know-how que tiene es norteamericano, y aunque la empresa sea española, no le vende sus productos a Cuba porque el bloqueo, la ley Helms-Burton se lo impide. O porque tú compres una botella de ron cubano y se la llevaste de regalo a una gente y te agarran entrando a esos Estados Unidos y tienen un serio problema. Y no solamente eso, solamente por visitar el país corres el riesgo de que te multen en Estados Unidos. Es decir, la famosa libertad, pues esa de individual que tanto hablan los Estados Unidos, pues ellos no la cumplen respecto a Cuba. Nosotros no le impedimos a nadie que vengan, ellos son los que le impiden a sus ciudadanos venir a Cuba. Parece que tienen miedo que se contagien por la revolución cubana. Y el bloqueo llega hasta cosas tan ridículas como esa, pero llega a cosas tan importantes como el bloqueo financiero. ¿Por qué nosotros hemos tenido que aplicarle un recargo al dólar? Bueno, porque desde que en Estados Unidos metieron una multa de 100 millones de dólares a la Unión de Bancos Suizos por tener negocios con Cuba, con el dólar, que viola la famosa ley del bloqueo, pues ni los bancos suizos ni ningún banco quiere tener ese tipo de relaciones con Cuba. Y entonces el dólar que entra al país es un dolor de cabeza para salir de él. Por eso es que se desestimula el dólar, y ese recargo es más o menos lo que nos cuesta a nosotros poder salir del dólar después en operaciones que no se pueden programar mucho para que no suceda lo que le pasó a la Unión de Bancos Suizos, o que un barco no pueda venir a traer una carga a Cuba. La carga está en Canarias, viene para Cuba, el barco viene a descargar en Florida. Lo lógico sería que lo que se hace en la navegación internacional, porque además hay una convención internacional de comercio marítimo internacional que dice que es así. Ese barco que salió de Canarias deja la carga en La Habana y después va a Florida a buscar la carga. Eso no lo puede hacer, porque por la ley Helms-Burton, barco que toque puerto cubano necesita 6 meses para tocar puerto de Estados Unidos. Por lo tanto, hay que mandar un barco expresamente a Canarias a buscar esa carga, porque ese barco que venía a la Florida no la puede cargar. Eso te da una idea de la serie de implicaciones y afectaciones que da el bloqueo, que hace que nosotros importemos cosas y tengamos que pagar mucho más caro que pudiera importarse si el bloqueo no hubiera, ya sea por flete marítimo, que encarece mucho el trasiego de mercancías con Cuba, o ya sea por posibilidades de mercado, que es el otro tema que nosotros tenemos. Así que el bloqueo no solamente es un problema bilateral Cuba-Estados Unidos. La ley Helms-Burton, la ley Torricelli han internacionalizado el bloqueo, la han internacionalizado, y eso afecta a la soberanía del tercero, porque cuando un barco tiene mercancía de una empresa canaria y no lo puede traer a Cuba, no hay duda que esa empresa española ha perdido soberanía en su propia gestión y la ha perdido producto del bloqueo, o cuando no puede exportar o no puede importar un producto cubano. Ese es el tema del bloqueo en esencia. Hay un tema a nivel internacional que lógicamente en muchos lugares los grandes medios tratan por todos los medios de opacar, de silenciar, que es el tema de los 5 cubanos presos en cárcel norteamericana. ¿Qué enfoque puede tener esto a partir de la ética marciana? Sí, no hay duda de que los 5 héroes es un ejemplo evidente de la fuerza del pensamiento de José Martí. Es una cosa inconcebible de que esto no solamente se haya silenciado en los grandes medios, realmente más bien los medios alternativos son los que hablan de los 5 héroes, pero los grandes medios no los tratan. Y sin embargo, tampoco hablan de Posada Carril. Y entonces es una cosa inconcebible de que los terroristas anden sueltos en Miami, terroristas confesos, no es que Cuba esté acusándolo de terroristas, nosotros lo hemos acusado, pero son terroristas confesos, porque Carriles se ha llenado la boca más de una vez
para confesar sus crímenes, no solamente el bombazo en el avión de Barbados o los ataques a las instalaciones turísticas donde perdió la vida Diselmo, el joven italiano, sino montones de acciones terroristas que ha hecho contra Cuba o contra objetivos cubanos en otros territorios, incluyendo en los Estados Unidos. Pero junto a él están sueltos otros terroristas consumados y bien conocidos internacionalmente. Sin embargo, los 5 héroes, cuya misión era la lucha contra el terrorismo, era salvar vidas, era proteger al pueblo cubano y al pueblo norteamericano de las acciones terroristas de esa mafia anticubana de Miami, que es esencialmente terrorista, no se puede llamar de otra forma. Y esa es la historia que ha tenido desde que se posesionaron de este lugar. Pues a los 5 héroes los mantienen presos, algunos de ellos con cadenas perpetuas, cosas inconcebibles, no sé cómo vamos a poder cumplir 2 cadenas perpetuas, donde todas las evidencias en los juicios y las propias declaraciones de las autoridades norteamericanas es que no constituían ningún peligro para la seguridad de Estados Unidos, que no hicieron nada que ponía en riesgo la seguridad de Estados Unidos, pero aún así lo condenaron a duras penas por interés de la mafia cubano-americana, mientras que los terroristas están sueltos, están en la calle, están paseándose por la calle de Miami. Yo creo que esto es una vergüenza y esto deja mucho que decir del sistema judicial norteamericano. Yo digo que si hay una justicia sin justicia en el mundo, está en Estados Unidos. No se puede hablar de un sistema judicial que sea tan imparcial como se pone de manifiesto en el caso de los 5 que han hecho lo que la mafia anticubana dijo que se hiciera. Y esto es así, pese a que se han hecho todos los esfuerzos, pese a las declaraciones que han hecho, pese a los argumentos que han dado los abogados, pese a los llamados que han hecho instituciones de juristas, incluso de juristas norteamericanos, de que se haga una revisión extensiva del juicio, cosa que no se ha hecho, se hizo a media y se volvió a hacer en Miami, donde Miami no es el terreno propicio para hacer una revisión de esta sentencia. Habría que ir a otras instancias, habría que ir a otro territorio. Y yo creo que esta es la esencia del problema, es decir, no hay duda de que si lo que se ha puesto de evidencia en el caso de los 5 es que no existe justicia en Estados Unidos, no existe. Y esta justicia, en el caso de los 5 y la contraparte, los terroristas sueltos en Miami, se ponen de evidencia. Pero nosotros sí estamos convencidos que los 5 regresarán más temprano que tarde. Yo creo que el movimiento mundial de solidaridad con los 5 ha sido muy grande, y no solamente por simpatía, sino por argumento, porque no convence a nadie que sea honesto, a nadie que realmente sea sincero, lo puede convencer las manipulaciones probadas que se hicieron de estos juicios en Miami. Yo creo que esta es la esencia del problema de los 5. Para quien no sepa nada, ¿qué estaban haciendo los 5 en Estados Unidos? Los 5 lo único que hicieron fue infiltrar los movimientos contrarrevolucionarios cubanos para impedir que se hicieran acciones terroristas en Cuba o acciones terroristas en Estados Unidos contra intereses cubanos. Sí, esto se resume en esencia, lo que estaban haciendo los 5 en los Estados Unidos era salvando vidas, impidiendo que el terrorismo tuviera mayores consecuencias para muchas vidas humanas. Incluyendo norteamericanos. Porque el trabajo de los 5 impidió que algunas acciones terroristas se pudieran llevar a efecto, se pudieran realizar. Y algunas de estas acciones pudieran haber sido de pérdidas muy grandes de vidas humanas. El terrorista no tiene compasión con eso. Y los 5 lo que estaban haciendo era eso. Y eso está probado. Si no hay ninguna prueba que diga que los 5 estaban trabajando contra el gobierno norteamericano. No. Estaban trabajando contra los grupos contrarrevolucionarios, los grupos terroristas radicados en Miami. Esa era la acción, la única acción que ellos estaban haciendo. Sin embargo, ayer mismo vimos en la televisión cubana un documental o una serie donde se pone en evidencia
el carácter terrorista precisamente de Posada Carriles. Y sin embargo, a este señor lo están procesando por un delito diferente al que realmente cometió, es decir, no lo están procesando por un problema de ese tipo de actividad terrorista. No, lo están procesando por mentir en los procedimientos migratorios. Pero bueno, y tampoco lo están procesando. Este juicio se pospone, porque no hay tampoco interés ninguno en procesarlo. Pero mira, procesar a Posada pudiera convertirse en un juicio político en Estados Unidos, que tendrían que procesar a la CIA y procesar a varios presidentes norteamericanos, porque Posada no actuó solo, ni actuó por su propia iniciativa. Era un agente de la CIA. Como agente de la CIA estuvo en la operación contra el Sur. Como agente de la CIA estuvo en Centroamérica luchando primero contra el sandinismo y después contra los movimientos revolucionarios en Centroamérica. Y como agente de la CIA hizo todas las barbaridades que hizo en Cuba. Es un asesino de primera línea. Y no, yo no creo que lo vayan a jugar, ni por eso ni por lo otro, sino llegará a declarar sin efecto el juicio, como ya pasó en una ocasión, y volverá de nuevo a pasearse, como lo sigue haciendo, por las calles de Miami. Parece ser que en el caso de Venezuela también tiene solicitada su extradición. Sí. Y los elementos que han dado para negarla, pues no parecen tampoco de mucho peso. No, realmente no han dado elementos ninguno. Venezuela tiene el derecho de reclamar la extradición de Posada, porque Posada planificó el atentado al avión desde Caracas. Posada estuvo preso en Venezuela. Posada no se escapó, sino lo soltaron a través de contactos corruptos en la propia cárcel donde estaba. Lo sacaron de la cárcel y de ahí salió. Pero Posada era ciudadano venezolano. El famoso comandante Basilio, buen asesino, buen represor del movimiento revolucionario venezolano, tiene muchas causas pendientes en Venezuela, como sicario, como sanguinario, como torturador de revolucionarios venezolanos, y tiene todo el derecho a pedir la extradición, y tiene todo el derecho que se le devuelva a Posada Carriles, que se extradite, porque hay un convenio firmado entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano que contempla la extradición, que no se cumple ni se va a cumplir tampoco, no lo van a dar. Y dice, ellos seguirán pidiendo la extradición, como nosotros tenemos todo el derecho también de pedirla. Pero bueno, la historia criminal de Posada es bien grande, creo que lamentablemente más conocida en el mundo porque la han silenciado los grandes medios. Ni siquiera sus propios libros. Él es como Hitler, ¿no? Él escribió mi lucha, y este publicó también sus libros. Y es confeso, es decir, es un terrorista confeso, un asesino confeso, que lamentablemente está en libertad, producto de esa falta de justicia en la justicia norteamericana. Ahora, llegado a este punto, ¿cuál es la visión de Eulogio Rodríguez de Cuba en una perspectiva internacional? Mira, Cuba tiene, pese a ser una isla chiquita, un país chiquito, bloqueado, con serios problemas económicos producto de todo esto que te estaba contando. A pesar de todo esto, Cuba es uno de los países que más relaciones diplomáticas tiene en el mundo. Cuba tiene relaciones con creo que menos con 4 países de Naciones Unidas, miembros de Naciones Unidas, que son 192, creo que son, menos 4, tienen relaciones diplomáticas con todos los demás países. En la mayoría tiene embajadas, en otros lo que tiene son embajadoras concurrentes, pero un país con un marco de relaciones diplomáticas tan grande,
un marco de relaciones amistosas tan grande. Un país que se da, pese a todos los problemas que nosotros tenemos presencia de colaboración en 90 y tantos países del tercer mundo, en África, en América Latina, en Asia, en Oceanía. Hay lugares de esos donde los únicos médicos que hay son cubanos, como en Timor-Leste, o en algunos países africanos. Y de eso hay, creo que son como 30.000 personal de la salud. Luego tienen en este momento como 60 o 70.000 cooperantes en el extranjero, en muchas cosas, o más. Yo no sé realmente ni cuánto hay, pero sé que hay mucho. Y con misiones de todo tipo. Solamente la Operación Milagro ha permitido a casi 2 millones de latinoamericanos y caribeños recuperar la vista. Ahora las operaciones que se han hecho en El Salvador, en Nicaragua, de la gente que tiene problemas, de que tienen dificultades, unos son minusválidos, ¿cómo se llama? Pues ha sido también exitoso, y estos son personal de altísima calificación científica, es decir, ahí todos los que están son doctores en ciencia o máster. Y tenemos colaboración en África. Raro el país africano que no haya colaborantes cubanos en medicina, en agricultura, en otras cosas. Es decir, con este marco de relaciones diplomáticas por un lado y este marco de relaciones amistosas y políticas con otro, no hay duda que la perspectiva de Cuba en la esfera internacional, como lo ha reconocido el movimiento de los países no alineados, las propias Naciones Unidas, hace poco el reconocimiento que hizo la Organización Mundial de la Salud de la presencia de Cuba en Haití, realmente para que nosotros los cubanos nos sintamos muy orgullosos, porque es un funcionario extranjero que está evaluando el desempeño de Cuba en un país devastado por un terremoto y que tanto necesitaba como es Haití. Yo digo que esa presencia, esa permanente gestión de Cuba por las vías diplomáticas, por las vías de la amistad, por las vías de la colaboración, el movimiento de solidaridad con Cuba a escala mundial, que cada día es más fuerte, cada día agrupa más gente, cada día es más activo, hace también que la presencia de Cuba en estos sectores sea una presencia cada vez más fuerte. Si uno une todo esto, manifestaciones en el ámbito internacional que tiene Cuba y la revolución cubana, no digo que el pronóstico futuro tiene que ser necesariamente muy optimista y muy halagüeño en cuanto al desempeño de Cuba en el área internacional. Dice, bueno, hay 4, toma la resolución del bloqueo. ¿Quién estuvo en contra de la resolución del bloqueo, además de Estados Unidos como el hoy? Bueno, Israel, el hoy, está en contra. Y creo que Palau, un país tan grande que yo bien no sé ni dónde está. Entonces, bueno, ¿y qué peso tiene eso? Tú te das cuenta que los que están aislados internacionalmente no es Cuba, sino es Estados Unidos. Y cuidado, la Unión Europea no justifique su política con Cuba, no puede ser que se aísle también en este contexto mundial que estamos viviendo, porque el mundo no está para chistes. Entre la amenaza de que desaparecemos por los cambios climáticos, el crecimiento de la crisis que cada día se hace más insoportable para muchos pueblos. Mira, el caso de Grecia es un ejemplo, y el caso de España, que está creciendo el desempleo. No está tampoco para estar abriendo brechas donde no deben de abrirlas. Pero yo te repito, Cuba no está aislada, ni estará aislada mañana. Creo que Estados Unidos está y estará cada día más aislado en el área internacional por su política anticubana. Cuando digo más aislado me refiero en el contexto cubano, no en otra cosa. En este sentido, ¿puede ampliar algo su opinión acerca del papel de la Unión Europea y de España, lógicamente, sobre todo en las últimas agresiones contra Cuba? Sí, a mí me parece vergonzoso. Yo no tengo otro calificativo que no sea vergonzoso. Porque yo estoy seguro que la Unión Europea
los mismos países que sus diputados acordaron esa infamia contra Cuba en el Parlamento Europeo, yo estoy seguro que saben qué cosa es Cuba. Porque vienen muchos turistas europeos, todos tienen embajada en Cuba, tienen que saber qué cosa es Cuba, tienen que saber cómo se vive en Cuba, tienen que saber el respeto que hay a todos los derechos humanos, porque te repito que a nosotros nos mueve la Constitución cubana esa frase de Martí, que es el respeto a la dignidad plena del hombre, y eso lo saben los europeos. Entonces, ¿por qué embarcarse en una política de seguidilla o de seguimiento a la tradicional política de Estados Unidos respecto a Cuba, si no es para cubrirse de vergüenza frente a los ojos de los cubanos en primer lugar y en segundo lugar frente a los movimientos internacionales de carácter progresista? Ni siquiera voy a hablarte de apoyo a la revolución cubana, sino de esas amplias masas que ven en Cuba un faro, un guía, como lo ven desde que triunfó la revolución cubana, que ha sido fuente de inspiración de los actuales movimientos que han despertado en América Latina. Y yo te digo a ti que es vergonzoso realmente ese papel, y vergonzoso en particular para España, porque España, claro, eso no tiene nada que ver con el pueblo español, pero nosotros los españoles son ni siquiera nuestros hermanos ni nuestros tíos, ¿no? Nosotros tenemos dentro un negro y un español, es decir, las dos cosas las tenemos cada uno de nosotros. El más rubio tiene, además del español, tiene al negro, porque culturalmente tenemos esa cultura que es lo que nos hace distintos y diferentes, la cultura, pero dentro todos tenemos un español, y no dormido, todo despierto, porque nos sentimos parte de España, nos sentimos parte de ese pueblo español tan querido que tanto queremos. Pocos países tienen tantas sociedades españolas como tiene Cuba, tiene 74 sociedades españolas, que se han dedicado a conservar esa raíz cultural que no podemos perder nunca, esa raíz cultural española. Y tú vas al centro andaluz, tienes sus cuadros flamencos que los mantienen, y vas a la sociedad gallega, a las sociedades gallegas, que son varias, y tienen su grupo folclórico de canto, de danza, de baile, que hacen sus fiestas tradicionales, y vas y así, ahí todas las sociedades españolas, la catalana, la otra, todas tienen la canaria que es fuerte, porque aquí hay zonas del país que la gente son canarios, todo lo que es el centro, la zona de Santi Espíritu, Cienfuegos. Ahí incluso había un alcalde de uno de los municipios que era canario, no porque nació en Cuba de padre canario, sino que vino de Canarias. Entonces hay un vínculo muy afín. Entonces contra ese pueblo nosotros no sentimos ningún desprecio, pero con actitudes políticas como esta, sí, realmente, yo repito, es una vergüenza que lo que inspira es el rechazo y el desprecio mayor de lo que nos inspira a nosotros, el pueblo cubano, no otra cosa. Vamos al inicio. En el caso de cuando empezamos a conversar, hablamos de los antecedentes históricos del diferendo cubano-norteamericano. En este momento se aprecia, muchas personas aprecian una especie de declive del imperio y su poder. Y esto hace que un poco que se enroque, un poco que se revierta a lo que siempre ha clasificado como su patio trasero. Esto pudiera implicar un incremento en ese diferendo. Mira, yo diría que lejos de como tratan de demostrar algunos medios de comunicación y alguna gente bien intencionada que se han impresionado que pese a los racistas que son los Estados Unidos hayan admitido que un negro, un afro, haya llegado a ser presidente. Pero ese es un representante del imperio, para no equivocar. Él no representa otra cosa que no sea el imperio. Y entonces no importa el color de que esté vestido el santo es el mismo y no hay ninguna diferencia.
¿Qué prueba eso? Bueno, en primer lugar, la transformación de Colombia en una gigantesca base militar norteamericana, que con la entrega total de la soberanía colombiana al gobierno norteamericano, es un mensaje muy bien dirigido contra los movimientos emancipadores que están en proceso en América Latina. Sí, no solamente Cuba, es Venezuela, es Bolivia, es Ecuador. Acuérdate que ese es el nudo, en esa parte donde se concentra la mayor riqueza petrolera y la mayor riqueza de minerales en América Latina, que está agrupada en esa zona. El golpe de Estado en Honduras, que fue un experimento que hay que reconocer que le salió bien al imperialismo. Son especialistas en el blanqueo, blanquean el dinero de la droga, pero pues blanquearon el golpe de Estado, dieron el golpe, le dieron largo, el presidente del puesto Zelaya mordió el anzuelo y llegan unas elecciones, entonces ya lo que salieron, elecciones fraudulentas, pero elecciones, y esto ha creado una situación de legalización de los golpistas. Y eso estaba hecho, buscaron el eslabón más débil en la cadena de América Latina, y ese golpe de Estado va dirigido contra lo mismo, contra el ALBA y contra los movimientos emancipadores que se han venido dando lugar en los últimos tiempos en América Latina. Y eso forma parte de la misma política norteamericana de dominación y penetración en América Latina. Sí, yo creo que los retos que hay son esos. Y este, como representante del imperio, como buen representante del imperio ante la crisis que está viviendo el imperio, pues no creo que haga nada por cambiar esta situación. Eso sería un suicidio para la política norteamericana y sobre todo para los grandes intereses hegemónicos. Y si hablamos de hegemonía, estamos hablando en el plano militar, de ese gran aparato militar industrial que es lo que mueve la vida en Estados Unidos y es la que pone y quita presidente en Estados Unidos. Y esos son los que están en el poder y tienen como fachada de representación un tipo que es simpático, que es afro, que habla bonito, pero que no manda. El que manda son nosotros. Y esto se demuestra. Ya tuvimos el primer encontronazo, es decir, tuvieron el primer encontronazo internacional en la cumbre de cambio climático en Copenhague. Vamos a ver qué va a pasar en Cancún, porque ahora hay un documento de la cumbre de Cochabamba que tiene que pronunciarse sobre eso. Y hay que ver qué van a decir cuando eso se presente. Pero no hay duda. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues el suicidio vale la pena. En definitiva, el mundo, mis nietos son los que van a tener problemas y yo voy a estar muerto. Pero no hay una política consciente de gastar en tratar de proteger el medio ambiente en lo inmediato, echarle la culpa al tercer mundo, como ha pasado hasta ahora. Si tú tomas esto como ejemplo, y tomas como ejemplo lo que pasa en Colombia, el golpe de Estado en Honduras, la reactivación de la cuarta flota, ¿por qué se hace esto? ¿Contra qué está dirigido esta poderosa fuerza militar? Porque no hay guerra fría. No hay un peligro de otra potencia extranjera. ¿Contra quién? Está dirigida contra los pueblos, está dirigida contra el ALBA, está dirigida contra Venezuela, contra Ecuador, contra Cuba, contra Bolivia, contra este movimiento que ha dicho basta y ha echado a andar, como dice la segunda declaración de La Habana, contra ese movimiento de rescate de soberanía nacional y de conquistar los plenos derechos de los pueblos. Es decir, eso va a dirigir, y esa ha sido la política norteamericana con Cuba y con el resto de América Latina desde que existe. Y es la que existe en estos momentos y existirá mientras el imperialismo sea el imperialismo norteamericano. No podemos pedirle peras al horno, como dice el refrán. Se acabó y dio tiempo.